profe. Sí, profe. ¿Me escuchan bien? ¿Ok? Sí. Bueno, hoy vamos a ver dos unidades. ¿Sí? Esto que es estado psicointelectual es la unidad número 5 y después vamos a ver la número 16. ¿Sí? Bueno, esto que es estado psicointelectual es una unidad como especial, digamos, en donde estudiamos un poquito de las patologías psíquicas o psiquiátricas, podemos decir, que pueden tener algunos pacientes, que obviamente son ambulatorios, ¿sí? Y que tranquilamente llegan al consultorio para cualquier atención odontológica, ¿sí? Entonces, como odontólogos, una generalidad debemos tener para poder reconocer a estos pacientes a través de ciertas actitudes, ciertos síntomas, y tenerlo en cuenta a la hora del tratamiento. ¿Sí? Dentro de este estado psicointelectual, bueno, nosotros tenemos, yo les puse este gráfico para comentarles que la persona es una unión entre el cuerpo y la mente, ¿sí? Que es algo que no se puede separar, cuerpo, mente y mente-cuerpo. ¿Sí? Y que pueden haber patologías del cuerpo, es decir, orgánicas o somáticas, que repercuten a nivel mental, psiquiátrico, emocional, psicológico, o viceversa también. ¿Sí? Patologías propias de la mente que repercuten en el cuerpo. ¿Sí? Y de allí tenemos, por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? O que te dicen, estás somatizando por tal cosa, ¿sí? Entonces, es de allí que así sea, digamos, un origen de la mente psiquiátrico, puede manifestarse el cuerpo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, sin llegar a ser una patología, hay ciertas situaciones, como por ejemplo, ustedes que tienen también muchos parciales, que tienen muchas presiones, o gente que tiene problemas en el trabajo, problemas de enfermedad de hijos y demás, esa mente está funcionando sin parar y puede repercutir en el cuerpo, ¿sí? Como el mejor persona está muy nerviosa por rendir un parcial, se siente mal de panza, tiene diarrea, ¿sí? A otros les salen otros le duele la cabeza, y a otros se les sube la presión. ¿Sí? Entonces, un poco de, yo les digo, el órgano sensible que tenemos cada uno de nosotros es cómo se manifiesta. ¿Sí? Pero es algo que ni siquiera llegó a ser una patología, sino una situación emocional que influye en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso le llamamos las patologías psicosomáticas. Esperen que hay alguien que quiere entrar. Estamos psicosomáticas. Y las que son somatopsíquicas, es decir, donde tenemos que existe un origen orgánico de la enfermedad, ¿sí? Que puede influir también a nivel psíquico. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado el Parkinson, ¿sí? Ustedes saben que el Parkinson realmente hay una alteración en los núcleos grises de la base del cerebro, en donde hay una alteración en la dopamina, todo lo que eso le genera al cuerpo, ¿no? La rigidez, la falta de movimiento, todo lo demás. Pero se sabe que con el tiempo y la progresión de esta enfermedad, el paciente puede llegar a tener una demencia, ¿sí? Que es ya una alteración mental, psíquica. ¿Sí? También existen patologías como la artritis, la artrosis, ¿sí? Que pueden llegar a ser invalidantes, ¿sí? Porque ese dolor articular, ese dolor en las manos, esa deformidad de los dedos, puede hacer que la persona ya no pueda amasar, no pueda cocinar, no puede levantar una olla, ¿sí? Es decir, actividades cotidianas que estaba haciendo diariamente no las puede
hacer más. Entonces se da cuenta de esa invalidez y en algunos casos esto los lleva a una depresión. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las patologías que son somatopsíquicas. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice, que hay una importante participación del sistema nervioso autónomo o vegetativo, con centros en el diencéfalo y las interconexiones con la corteza, la sustancia reticular y las vísceras. Y ese es el verdadero punto de unión de lo somático con lo psíquico. ¿Sí? Entonces, pueden haber patologías orgánicas, psíquicas, pero que siempre pueden estar relacionadas. ¿Sí? Siempre que hay una alteración psíquica, puede haber mayor o menor expresión en síntomas organofuncionales como las alteraciones en el pulso, alteraciones en la presión, en la respiración, en la sudoración también, alteraciones en la reactivación vascular, en lo que es el tono muscular, fíjense, en la secreción salival, etc. Entonces, dándole esa breve introducción, lo que muchas veces nosotros vamos a tener en cuenta son cómo se manifiesta estos pacientes, ¿sí? Es decir, cuáles son los síntomas y signos que podemos observar en la sola presencia del paciente que nos hablan de un problema psíquico. ¿Sí? Bien, como aclaración, no quiere decir que porque tenga uno de estos síntomas va a haber un problema psíquico, ¿sí? Sino que muchas veces es la conjunción de síntomas asociados a actitudes, ¿sí? Y además con la anamnesis podemos orientarnos a algo, ¿sí? Bueno, acá el primer ítem dice falta de higiene. Van a ver a lo mejor personas que no se cuidan, ¿sí? Que vienen a lo mejor desalineados, sin peinar, a lo mejor siempre vienen con la misma ropa, o por ejemplo la remera tiene una mancha, y quizás a una persona, a cualquier otra persona, te da vergüenza, se me ensució la remera, como que queda mal. ¿Sí? Y esta gente es como que no le importase esa imagen, ¿sí? No, le da igual, no se cuidan. Entonces pueden que no se bañen, estén traídos, pueden que el cabello no les importa, las mujeres no se tiñen, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta. También vamos a ver esto que dice movimientos estereotipados. No sé si conocen o han escuchado alguna vez eso. Son movimientos como repetitivos, ¿sí? Y que no tienen ningún fin útil, ¿sí? La presencia a lo mejor de temblores, ¿sí? Sobre todo las manos, sudoración, ¿sí? En la frente, a nivel peribucal, una sudoración que no se explica, quizás no hace calor, ¿sí? Pero a lo mejor sí está muy nervioso, más de lo normal, sin ninguna explicación para esos nervios. ¿Sí? Cuando están en el sillón odontológico hay permanentes cambios de posición, ¿sí? Es como que estuvieran inquietos, ¿sí? Con desconfianza, permanentemente te miran a ver qué vas a hacer, qué les vas a poner, ¿sí? Te hacen sonar los nudillos de los dedos, ¿viste? Que te hacen sonar los dedos, ¿sí? Bueno, todo eso en general, ¿sí? Nos puede hablar de algún trastorno. A nivel bucal también pueden aparecer síntomas, ¿sí? No en todos los casos, no todos, algunos, pero algo a tener en cuenta. El bruxismo, por ejemplo, es uno de ellos. El bruxismo que se manifiesta con facetas de desgaste en los elementos dentarios, ¿sí? Y con dolores musculares, dolores del ATM, dolores de cabeza, por este estrés y esta descarga emocional que hacen a nivel bucal, ¿sí? Acá podemos tener, fíjense, dos extremos. Por un lado, una higiene deficiente en la boca, eso que veíamos recién en
todo el cuerpo, se lleva a la boca y tenemos bocas muy descuidadas, ¿sí? Con halitosis, gingivitis, restos radiculares, muchas caries, ¿sí? O podemos tener una higiene exagerada, ¿sí? También puede ocurrir en pacientes con ciertos obsesivos, ¿sí? Que a lo mejor tienen una obsesión con la limpieza y a nivel bucal se cepillan y lo hacen quizás muy fuerte, y como todo exceso tampoco es bueno, ¿sí? Entonces van a ver que esa encía empieza a lastimarse y se empieza a retraer, ¿sí? Y puede haber, después pueden dejar en descubierto las raíces de la ligamento dentario, y eso trae un montón de complicaciones también, ¿sí? ¿Cómo encontrar presencia de líquen? ¿Sí? El líquen es una patología que cursa con manchas blancas, o sea, la van a estudiar en el estómago, y que está muy relacionada con ciertos trastornos psíquicos. El líquen es muy común en las mujeres, ¿sí? Las mujeres por ahí también relacionadas postmenopáusicas. Podemos encontrar lesiones, ¿sí? Por mordisqueo de la mucosa, ¿sí? Sobre todo en la mucosa yugal puede haber lesiones traumáticas, ¿sí? Por morderse. Y después todos los síntomas relacionados con la serostomía, ¿sí? Síndrome de serostomía, la disminución y la secreción salival, la mayoría de los casos dados por la medicación que están tomando, ¿sí? Ansiolíticos, barbitúricos, antidepresivos y demás, que actúan a nivel de la secreción celular, y que te seca la boca. Te seca la boca terriblemente, y la falta de lubricación te trae un montón de síntomas que ustedes ya conocen. Entonces eso también pueden observar en el paciente. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? ¿Están dolidos? Bueno, eso que yo les digo son como generalidades, ¿sí? Antes de empezar con esto de la conciencia, también les quiero dar algunos comentarios. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta también? Pacientes que a lo mejor expresan diversos trastornos en la sensibilidad, y sobre todo algias, es decir, dolores de distinta intensidad y localización, y para los cuales ustedes hacen el examen físico y no encuentran nada, ¿sí? Clínicamente no hay nada, radiográficamente no hay nada. Entonces, muchas veces son pacientes que están somatizando una cuestión, alguna situación emocional, ¿sí? Ha pasado, pasa, yo lo he vivido personalmente y me acuerdo, antes de ser odontóloga, con una paciente de mis padres, que muy conocida de años, paciente, y que me acuerdo que estaba en el consultorio y no se me encontraba razón al dolor. La paciente se puso nerviosa, bueno, pues, duró bastante la situación, porque el paciente como que se descargó, se larga a llorar, y cuenta que estaba viviendo una situación con la madre, bueno, toda una complicación, a lo cual por ahí uno dice, bueno, está somatizando, ¿sí? Pero la cuestión en estos pacientes, y algo que yo personalmente siempre hago, es tratar de darle un tratamiento, así sea algo paliativo y una soncera, ¿sí? Si yo estoy segura que no hay nada, a lo mejor, no sé, le indico un enjuague, por ejemplo, un enjuague bucal, y le digo que se lo haga, ¿sí? 3 veces por día, que eso le va a calmar, ¿sí? Es decir, le doy como una solución a eso que ella está buscando, ¿sí? Porque el paciente, él o la paciente vino que algo le molesta, algo siente, y hay que buscarle la vuelta, ¿se entiende? Entonces, es como son placebos. No sé si conocen, han estudiado lo que es un placebo en fármaco, ¿no? Sí. Bien, entonces vos le das a lo mejor un buche que no le va a hacer nada mal, ¿sí? Que los buches son sépticos, ¿sí? Y a lo mejor con eso el paciente ya se va con ese tratamiento, se tranquiliza, pasa esa situación y pasan los síntomas, ¿sí? Entonces, la forma de tratar también a los pacientes hay que ser por ahí un poco inteligente, ¿sí?
que son personas que se quejan permanentemente, ¿sí? Por el trabajo que le hemos hecho, y uno está seguro de que lo que está hecho está bien, ¿sí? Son un poco intolerantes, ¿sí? Por ejemplo, las prótesis, ¿sí? ¿Qué más? Pueden también tener hábitos, por ejemplo, como la onicofagia, ¿sí? ¿Saben lo que es la onicofagia? Que se comen las uñas. Sí. Bueno, eso también es muy común, pacientes muy nerviosos, o que no sé, siempre están con una lapicera en la boca, con una succión de dedos, ¿sí? También, por ejemplo, cuando vienen y te dicen, bueno, ya me han visto muchos dentistas, ninguno le pega, no sé, sería un caso especial, ya verá usted, ¿sí? Esto también te llama la atención, ¿sí? Qué raro que un odontólogo pueda llegar a la situación del dolor o de la molestia, ¿sí? Entonces, hay que escucharlo a los pacientes, es muy importante que los pacientes se sientan contenidos. Muchas veces el tratamiento depende mucho de esa contención en estos tipos de pacientes, ¿sí? Bueno, la unidad les habla de conciencia, ¿sí? De alteraciones en la conciencia. Entonces, primero vamos a definir qué es la conciencia, que es algo, no sé si ustedes se han preguntado, es difícil de definir. Pressman dice que es la circunstancia por la cual el hombre piensa, siente y actúa, y sabe que es él quien piensa, siente y actúa como una persona diferente a las demás. ¿Sí? Eso es la conciencia o estar consciente. Nosotros vamos a estudiar, y él pide alteraciones de la conciencia. Entonces, es así que la dividimos, surge esta clasificación, que sean alteraciones de la conciencia por estados de excitación y alteraciones de la conciencia por estados de depresión. En los estados de excitación, acá nosotros vamos a estudiar patologías como, se los menciono, pero ya la vamos a ver, delirios, neurosis, psicosis, la fobia, los pánicos, no sé si han escuchado el síndrome bipolar, la esquizofrenia, son una serie de todas patologías psiquiátricas, ¿sí? Y en los estados por depresión, principalmente vamos a estudiar el síncope vasodepresivo, que es la lipotimia, y lo que es el shock, ¿sí? Que son situaciones de urgencia y emergencia médicas. ¿Sí? Bien, los estados de excitación de la conciencia. Bueno, lo primero que surge son los delirios, ¿sí? Que es el delirio, es un estado confusional en el que existe un trastorno de la percepción, ¿sí? Puede haber estados febriles, las causas son estados febriles por grandes deshidrataciones, por una uremia alta, las abstinencias, ¿sí? Muchas veces por drogas, por el alcohol, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los delirios? La persona tiene una agitación intensa, una excitación, puede haber temblores, alucinaciones, tiene como incapacidad para no dormir, ¿sí? Bueno, esos son lo que es son los delirios, ¿sí? Vamos con la neurosis. La neurosis se dice que es la expresión de un conflicto que tiene la persona con sí misma y o con el mundo exterior, ¿sí? Un conflicto en el que no le puede dar solución, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El neurótico sabe y es consciente de que no está bien, ¿sí? Pero esa no solución de los conflictos les provoca malestar, desazón, ansiedad, angustia, tristeza, ¿sí? Depresión, pensamientos obsesivos, fóbicos, hipocondríacos, ¿sí? Es una verdadera regresión, ¿sí? Y dice, hay una falta de maduración para enfrentar la realidad. De acuerdo con el síntoma que predomine, vamos a tener los distintos tipos de neurosis,
¿sí? Neurosis obsesiva, neurosis ansiosa, neurosis fóbica, etc. ¿Sí? Luego tenemos la psicosis. La psicosis, bueno, no tiene el psicótico, la gran diferencia con la neurosis es que el psicótico no tiene conciencia de lo que le está ocurriendo, ¿sí? Habiendo perdido el sentido de la autocrítica. Vive en un mundo que él ha creado, distinto al mundo real, que es un mundo que ha construido basado muchas veces en alucinación. Es como si viviese en un sueño de fantasía permanente, eh, es la pérdida total o parcial del contacto con el mundo que rodea el enfermo. ¿Sí? Eso es el psicótico, un poco más complicado. ¿Sí? En estos casos, los pacientes con psicóticos, con otros tipos de trastornos que vamos a ver, muchas veces no pueden estar solos, ¿sí? Tienen que venir acompañados, ¿sí? O con algún tutor. ¿Sí? Bueno, después tenemos la esquizofrenia, que es un tipo de psicosis, le dicen que es la escisión del aparato psíquico o de la mente. El cerebro tiene un trastorno en el neurodesarrollo, ¿sí? Que establece otra forma de funcionar, digamos, de captar y de traducir lo que capta a través de los sentidos. También percibe una realidad distinta a la del resto, ¿sí? Aquí hay una gran predisposición genética, ¿sí? Que se transmite por la herencia. ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar del esquizofrénico? Es la apatía, es decir, el desgano, la adinamia, que es la dificultad para realizar movimientos. Bueno, tienen otro término que es la alexitimia, dificultad para expresar estados anímicos placenteros. ¿Sí? Bueno, alucinaciones, delirio, fíjense cómo se empiezan a mezclar algunos síntomas. ¿Sí? En otros libros también le llaman la demencia precoz. Bueno, hay digamos, es un trastorno mental en donde hay una afección de las emociones, del pensamiento y lo que es del impulso y de la conducta de la persona. ¿Sí? Acá por ahí algunos doctores le recomiendan que vean esta película que es Una mente brillante, ¿sí? Donde el actor padecía esquizofrenia y cómo se manifiesta esa enfermedad. Si pueden, tienen tiempo libre, la pueden buscar. Luego tenemos el trastorno bipolar, ¿sí? No sé si lo han escuchado, donde, bueno, hay una alteración en las áreas del cerebro que regulan los estados de ánimo, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres, pero realmente parece que se encuentra en el estado. Pacientes con trastorno bipolar, se sabe que tienen un alto riesgo de suicidio, y de abuso de alcohol o de cualquier otro tipo de sustancias. ¿Sí? Y acá la característica es que se alternan como periodos de depresión y de euforia. ¿Sí? Por eso es que tenemos, es bipolar, tiene dos polos. Tiene un polo de alegría, digamos, de felicidad, o sea, un techo, donde se conoce como un estado maníaco. ¿Sí? En esta fase maníaca, el paciente a lo mejor está como agitado, con irritación, está hiperactivo, ¿sí? Tiene como mucha energía, no puede controlarse, hay falta de autocontrol, pensamientos como muy apresurados, tienen la autoestima bien elevada, ¿sí? Tiene poco sueño, tiene como un compromiso exagerado en las actividades que realiza, poco control de temperamento, puede haber como comportamientos por ahí imprudentes, exceso de comida, de bebida, de sustancias, promiscuidad, ¿sí? Gastos exagerados. ¿Sí? Eso es el estado maníaco. Y después también de esa situación puede pasar a el estado de depresión, ¿sí? Que vendría a ser
el piso, la tristeza, ¿sí? En donde hay dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, fatiga, desgano. El paciente se siente como desesperanzado, tiene culpa, falta de valor, como la autoestima ha bajado, ¿sí? Tristeza permanente, pensamientos frecuentes sobre muerte, ¿sí? Alteraciones también del sueño, ¿sí? Pensamientos de suicidio, apatía, aislamiento, ¿sí? Como que, fíjense, rápidamente pueden pasar de un estado al otro, quizás sin ninguna causa aparente, ¿sí? Eso es llamado trastorno bipolar. Bueno, la ansiedad, ¿sí? Que también en algunos casos puede ser que todos sufrimos de ansiedad en ciertas situaciones, pero hay algunos casos que se pasa a ser algo patológico, ¿sí? La ansiedad es una congoja, ¿sí? Es la más común y universal de las emociones, pero, a ver, en ciertas situaciones, como les digo, es patológico. Hay como inquietud, tranquilidad, inseguridad, ¿sí? Que puede ser ante una amenaza inminente o de causa indefinida. ¿Sí? No se sabe por qué la persona se pone muy ansiosa, ¿sí? O es más ansiosa de lo normal. ¿Sí? Por ejemplo, ante una consulta odontológica o una extracción dentaria, a lo mejor todos estaríamos ansiosos, nerviosos, qué les pasa, va a doler, ¿sí? Pero en estos casos es como exagerada esa ansiedad, ¿sí? Bueno, después tenemos la angustia, ¿sí? Que se llama también angor o angina, que es como una constricción en el pecho, ¿sí? Una presión precordial, también epigástrica, y sobre todo es una angustia ante lo desconocido, el miedo a algo que no conocemos o algo amenazante, ¿sí? Esa es la angustia. Sobre todo, por ejemplo, por personas que tienen angustia a hacer algo que nunca hicieron o ir a un lugar que nunca fueron, ¿sí? ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a estar? ¿Sí? Después tenemos los ataques de pánico, que también son muy frecuentes, ¿sí? En la actualidad, ¿sí? Yo lo veo más frecuente en mujeres que en hombres, y sobre todo mujeres jóvenes que viven muchos ataques de pánico. Hay una vivencia de miedo, terror intenso, exagerado, ¿sí? Con sensación de descontrol, de desmayo o muerte. La persona siente como miedo a la muerte, ¿sí? Se presenta de la nada, ¿sí? Son ataques de angustia que duran 10 minutos, 20 minutos, no más de eso, ¿sí? Que puede ser espontáneo, sin causa, o en algunas situaciones puede estar relacionada con algo emocional que le haya pasado a la persona. ¿Sí? ¿Qué siente? ¿Cuáles son los síntomas? Como ahogo, mareo, ¿sí? Sudoración, malestares, ¿sí? Abdominal, taquicardia, como que le late el corazón, ¿sí? Miedo al miedo, miedo a morir, ¿sí? Estos son los ataques de pánico. Los ataques de pánico pueden deberse, pueden darse en cualquier situación y en cualquier momento. Mucha gente tiene el pánico a hablar en público, el pánico cuando hay mucha gente, ¿sí? Puedes tener pánico al odontólogo, ¿sí? Luego tenemos las fobias. Acá entre pánico y fobia son muy parecidos, ¿sí? La fobia, perdón, es un miedo persistente, excesivo, irracional, que se puede dar a algunos objetos, pueden ser también animales, o situaciones, ¿sí? Siempre hay un carácter defensivo, es miedo al miedo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que sea el objeto, podríamos decir, son los diferentes tipos de fobias. Ambientales, situacionales, animales, fobia a sangre, procedimientos médicos, ¿sí? Hay gente que a lo mejor tiene fobia a las guardapolvos, las blancas, para poder, al ruido instrumental, ¿sí?
Y acá tenemos lo que son las cancerofobias, ¿sí? Que personas que ante un síntoma piensan que ya tienen cáncer, ¿sí? Entonces van al médico y piden que le hagan todos los exámenes y estudios complementarios necesarios para descartar que tengan cáncer, ¿sí? Muchas veces también puede estar relacionado con algún familiar que haya tenido cáncer, que haya muerto de cáncer. Entonces, es como que quedan sensibles. Entonces, puede ser a lo mejor paciente que vengan cada 6 meses a que, no sé, hacerse una ortopantomografía para que ver que no tengan ningún tipo de lesión, ¿sí? Esos son los cancerofóbicos. Bien. Más o menos, ustedes se fijen que yo no profundicé mucho, sino simplemente es darle una pequeña introducción de cada una de estas patologías. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer diagnóstico de estas enfermedades, son súper difíciles de diagnosticar, pueden pasar años en donde el psicólogo, el psiquiatra llegue al diagnóstico, ¿sí? Porque hay síntomas que se comparten, ¿sí? Y no es tan fácil, no es que se haga un estudio y te digan el paciente tiene tal enfermedad, ¿sí? Sino que se basa en la clínica. Entonces, darle un pantallazo son pequeños pantallazos de cada una de estas enfermedades, saber que existen, ¿sí? Todos estos trastornos, y que bueno, que algunos tienen, la mayoría están con medicación específicas o generales como ansiolíticos o barbitúricos, o por ejemplo el bipolar, que se le da un fármaco más específico, pero que están medicados y tratados, y muchas veces el tratamiento no quiere decir que esté compensado, puede tener algún tipo de crisis, ¿sí? Una crisis neurótica, ¿sí? Una crisis de excitación en el bipolar o de depresión, ¿sí? Y que nos puede tocar atender a estos pacientes. No sé si tienen una duda o sigo con los estados depresivos. No, profe, yo no tengo dudas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, esto que vemos ahora dentro de los estados depresivos tenemos la lipotimia, ¿sí? Que se conoce como síncope vasodepresivo o vasovagal, ¿sí? La lipotimia es lo que ustedes van a conocer como el desmayo cómodo, ¿sí? Es un proceso benigno y realmente autolimitado, pero es la situación de urgencia más frecuente que nos va a ocurrir en el consultorio odontológico, ¿sí? Entonces, de allí la importancia de que lo sepan bien, ¿sí? La fisiopatogenia, ¿por qué se produce la lipotimia? Yo le digo la verdad, en casi, no sé, el 90% de los exámenes finales que yo tomo no lo saben. No saben la correcta fisiopatogenia de la nicotina. No sé cuál es el problema, es como que estudian una parte y no la estudian por completo. Entonces vamos a prestar atención, ¿sí? La fisiopatogenia es el mecanismo por el cual se produce, ¿no? ¿Me siguen? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa por qué se produce el desmayo? ¿Por qué hay causas variadas? Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay estímulos, ¿sí? Está lo que llamamos vía neurovegetativa, que producen una vasodilatación esplámica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Se vasodilatan, o sea, los vasos sanguíneos se dilatan en la zona esplácnica. ¿Cuál es la zona esplácnica? La zona del riñón, del bazo y del intestino. Eso es lo que genera la disminución de la presión sanguínea arterial en forma brusca y la consiguiente disminución
disminución del riesgo sanguíneo a nivel cerebral. Entonces, todos me dicen, la lipotimia es la disminución de la presión sanguínea arterial, ¿sí? Y la falta de irrigación al cerebro. Bien, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque, a ver, si yo les digo una ACV, en una ACV también hay falta de irrigación al cerebro, ¿sí? Pero la fisiopatogenia de la ACV es porque o se obstruyó una arteria o la arteria se rompió. ¿De acuerdo? Entonces, diferenciemos la situación, ¿sí? ¿Qué es una ACV y por qué es una lipotimia? Entonces, la lipotimia lo que ocurre es que se dilatan los vasos y se acumula la sangre, ¿sí? Se produce lo que se llama un secuestro sanguíneo a nivel del vaso, del riñón y del intestino. Se acumula la sangre allí, por eso es que disminuye bruscamente la presión y no puede llegar la sangre al cerebro, ¿sí? Y ahí aparece el desmayo, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? En ese por qué se produce tenemos una serie de, lo llamamos factores, que predisponen al desmayo y factores que lo desencadenan, que son dos cosas diferentes. ¿Qué hace que yo pueda estar predispuesta a una lipotimia? Por ejemplo, que esté embarazada, ¿sí? Por ejemplo, que tenga un ayuno prolongado, porque estoy haciendo dieta, ¿sí? O porque por alguna razón me salteé una comida, ¿sí? La falta de descanso, ¿sí? La falta de sueño, todo eso predispone al organismo, ¿sí? Ahora, ¿qué lo puede desencadenar? Por ejemplo, el olor de materiales odontológicos, ¿sí? El ruido de instrumental, la chaqueta blanca, una mancha de sangre, ¿sí? Todo eso puede desencadenar ante una persona predispuesta a un desmayo. ¿Qué es lo que va a sentir en la persona? Sensación de mareo, de vaído, como que se mueven los objetos alrededor, ¿sí? Puede perder la conciencia, ¿sí? Van a ver que aparece una palidez de la piel, ¿sí? En las extremidades, porque se produce por, es un mecanismo reflejo compensador, ¿sí? Para contrarrestar la hipotensión. Entonces se produce vasoconstricción periférica, por ejemplo en los dedos. ¿Por qué? Porque no hace falta sangre en los dedos, el organismo es sabio y quiere llevar esa sangre hacia donde hace falta, ¿sí? Hay estímulos simpáticos y parasimpáticos que lo que van a producir es sudoración, entonces empiezan a transpirar, muy común en la frente, en las manos, ¿sí? Dilatación en las pupilas, ¿sí? Y sequedad en la boca. El pulso es algo que siempre se pregunta. El pulso al principio es taquicínico. Ya vamos a estudiar pulso ahora. 10 minutos empezamos con pulso. ¿Qué quiere decir taquicínico? Que está como muy acelerado, ¿sí? Y luego se vuelve filiforme. Un pulso filiforme es un pulso que es pequeño, que es blando, que es rápido, ¿sí? Esa es la sintomatología en general, ¿sí? Fíjense, acá Pressman nos muestra un esquema, imagen, de estar en el sillón odontológico y el paciente que está teniendo lipotimia, la doctora que está tratando de revertir la situación. ¿Cómo se revierte esta situación? Con un decúbito especial, una posición que se conoce con el nombre de tren de Lemburg, ¿sí? Que consiste en que la cabeza quede más baja que los pies, entonces se levantan los pies para que toda esa sangre pueda volver hacia la cabeza, ¿sí? En otras circunstancias también se puede embeber en una gasita un poco de alcohol y pasársela por las fosas nasales para lograr una estimulación, ¿sí? Bueno, es algo pasajero, ¿sí? Generalmente se revierte rápidamente. Algunos pueden llegar a perder la conciencia o no, ¿sí? Entonces, si se revierte, capaz que no pierde la conciencia, ¿sí?
es muy común que pasen, por ejemplo, en lugares que están muy cerrados, que hay falta de circulación de aire, ¿sí? Que hace mucho calor. Eh, a nivel nuestro, por ejemplo, trabajamos, sobre todo ahora que para atender a los pacientes usamos todo ese kit de protección, no sé si lo han visto, que es el mameluco con bata, con cofia, con las barras, las gafas, con doble barbijo y un montón de cosas, en donde uno está respirando su propio aire, los barbijos, entonces todo ese calor, los nervios, paciente tras paciente, ¿sí? Hacen que a lo mejor predisponga esta posibilidad de desmayo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, abrimos las ventanas, tomamos un poco de aire, ¿sí? Entonces, hay veces que podemos tener como una prelipotimia, que se llama, ¿sí? El miedo también es un factor que predispone mucho, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene miedo, bueno, darle esa atención, esa seguridad, quédate tranquilo, no dejarlo solo al paciente, ¿sí? Hay personas que ponen la anestesia y se van, acomodan cosas y vuelven a los 5 minutos y el paciente a lo mejor se desmayó, ¿sí? Entonces es muy importante siempre quedarse al lado del paciente. Bueno, estamos con la hipotimia, ¿no? ¿Quedó claro? Vamos Sí. a ver, vamos a ver ahora lo que es shock. Shock es una situación mucho más grave y complicada. Difícilmente tengamos un shock en el consultorio, pero bueno, es algo que tampoco por ahí lo saben describir bien, ¿sí? La alteración del shock se da a nivel capilar o tisular, ¿sí? Esto que dice ahí, uy, se me fue. Capilar o tisular, es decir, en la terminación de la circulación sanguínea dada por los capilares, ¿sí? Que van a irrigar al tejido, ¿sí? Por eso es tisular. En ese nivel, a ese nivel, pero de todo el organismo, ¿sí? Hay una alteración, una falta de irrigación que ¿Se pueden provoca callar? hipoxia, ¿sí? De los tejidos y consecuentemente todas las alteraciones metabólicas por esa falta de irrigación. ¿Sí? Yo les voy a mostrar, tengo que dejar de compartir. Les quiero mostrar otro PowerPoint que habla exclusivamente de shock. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Bueno, el shock entonces ya de una lipotimia que no se resuelve puede pasar a un shock, ¿sí? Es una emergencia médica, ya no es una emergencia, porque decimos emergencia cuando está comprometida la vida del paciente, ¿sí? Que requiere un rápido tratamiento, ¿sí? ¿Qué es el shock? ¿Cómo lo pueden definir el shock? Espérenme un segundito que busco acá un machete que tengo. Bueno, es un estado, digamos, una situación que se genera cuando el cuerpo no recibe el aporte suficiente de sangre a los tejidos, ¿sí? Lo que les decía recién. Ahora, ¿por qué causa y cómo se produce? Las causas son multifactorial, ¿sí? Hay muchas razones que pueden dar, hay muchas razones que pueden llegar al shock, y de acuerdo a esto, que ya se les voy a mencionar, van a ser los distintos tipos de shock, ¿sí? Entonces, dependiendo de la causa, es el tipo de shock que vamos a ver, ¿sí? Ahora, por la causa X, ¿sí? La persona, ¿sí? O la evolución de diferentes patologías, la persona llega a lo que se llama una insuficiencia circulatoria, ¿sí? Es decir, que la circulación de la sangre no satisface las necesidades, ¿sí? Esa insuficiencia circulatoria, les vuelvo a repetir, es a nivel capilar o tisular de todo el organismo y provoca, ¿sí?
una hipoperfusión, ¿sí? Y una hipoxia, ¿sí? ¿Qué es una hipoperfusión y qué es una hipoxia? Ahí está. La hipoperfusión es menos, hipo es menos y perfusión es de perfundir, de empapar o embeber, viene de la acción de hacer que un líquido ingrese al organismo, ¿sí? Y la hipoxia es la disminución del oxígeno, ¿sí? Llegando a producir esto un fallo multiorgánico, que se llama, y de así la gravedad y la complicación. Es decir, la falta de irrigación se da en todo el lugar, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo esto es algo muy rápido que ocurre, ¿sí? Pero algunos libros hablan de fases del shock, es decir, cómo sería la evolución, ¿sí? Tenemos una primera etapa o fase que es donde el paciente podría estar compensado. Es la etapa inicial, donde los cambios actúan como mecanismos compensadores para intentar preservar la función de los órganos vitales. De tal forma que si se corrige la causa desencadenante, se produce una recuperación total de la persona. Aquí se activa el sistema simpático, el sistema de renina-angiotensina, se liberan hormonas, ¿sí? Etcétera. Y los síntomas van a ser frialdad y palidez cutánea, debilidad muscular y malestar general, ¿sí? Luego de esto pasamos a la segunda fase, en donde ya la persona está descompensada, ¿sí? Que es cuando los mecanismos de compensación se ven como sobrepasados. Entonces aparece hipotensión, pulso débil, oliguria, pérdida de la conciencia, y de no corregirse rápidamente, el shock se acompaña de una alta mortalidad, ¿sí? Y por último tenemos la etapa que es irreversible, en donde no se pueden corregir las alteraciones, la resucitación ya es difícil, se desarrolla lo que es el fallo multiorgánico y la persona muere, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los tipos de shock? ¿Sí? Tenemos el shock cardiogénico, que son obviamente problemas debido a problemas cardíacos como el IAN, la insuficiencia cardíaca. El shock hipovolémico, causado por poco volumen de sangre, por ejemplo por hemorragias profusas, un traumatismo, una cirugía. En caso de deshidrataciones graves también. El shock anafiláctico, que es causado por una reacción alérgica. El shock séptico, debido a una infección grave, importante. Y el shock neurogénico, debido a alteraciones en el sistema nervioso, ¿sí? El más común que puede darse en un consultorio odontológico es el shock anafiláctico, ¿sí? Por la cantidad de productos que utilizamos en la práctica diaria y que los pacientes pueden llegar a ser alérgicos, ¿sí? ¿Qué es el shock anafiláctico? Decimos que es un tipo de reacción alérgica potencialmente mortal. Es una reacción sistémica aguda, está mediada por la inmunoglobulina E, que ocurre cuando individuos que están previamente sensibilizados entran nuevamente en contacto con el antígeno, ¿sí? Es decir, acá hay algo que es importante. No se da cuando tienen el primer contacto con alguna sustancia, sino cuando se va al segundo contacto, porque el primer contacto la persona generó los anticuerpos, entonces recién es al segundo contacto que surge esta reacción alérgica, ¿sí? Esto me parece importante decirle cuáles son las sustancias o productos que se utilizan en odontología y que pueden llegar a dar alergias. Tenemos, bueno, desde resinas, materiales de impresión. Chicos, ¿me esperan un segundito? Yo
Bueno, perdón. ¿Dónde estoy? Le estaba diciendo los productos que pueden dar alergia. Estamos. Bien. Bueno, ahí lo ven todo en pantalla, que puede ser muy común en los guantes, el látex de los guantes o el látex de la goma Dique, por ahí puede dar alergia. ¿Sí? El yodo es otra sustancia, ¿sí?, que utilizamos mucho para desinfectar el campo, ¿sí?, para hacer cirugía. Espérenme otra vez, chicos. Delfina. Acá, tío. Bueno, disculpen, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Ahí estamos. Bueno, también puede haber alergia a antibióticos, es algo que ustedes tienen que averiguar en la anamnesis. Eso es muy importante, obviamente, porque nosotros le vamos a indicar un antibiótico, entonces siempre debemos tener presente las alternativas. La alergia a la anestesia es rara, ¿verdad? No es tan común, ¿sí? Pero bueno, si ustedes sospechan, el paciente les ha dicho, Cierren la algún puerta. síntoma, alguna complicación, bueno, lo ideal es derivar al paciente que se haga la prueba de alergia y después vuelva, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los síntomas, ¿sí?, de estas manifestaciones sistémicas del shock anafiláctico? Cuando empieza el paciente con malestar, con angustia, siente que algo le pasa, ¿sí?, validez, ¿sí?, con sudoración, fíjense, son todos síntomas muy plurívocos, ¿no? Esto es muy importante, lo que es la urticaria, ¿sí?, que se brotan, y el prurito palmoplantar es uno de los síntomas más importantes del shock anafiláctico. Esa picazón, ¿sí?, en las manos y en los pies. La hipotensión, ¿sí?, bueno, puede llegar a haber también pérdida de la conciencia, ¿sí?, disnea, problemas para respirar, y puede dar el shock anafiláctico un edema de glotis, ¿sí?, que ahí sería una de las mayores complicaciones. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer como semiotecnia para darnos cuenta si estamos frente a un shock, ¿sí?, o una lipotimia? Hacemos el examen del lecho unguial, ¿sí? ¿Qué es eso? Siempre debemos observar, primero por un lado, observar la coloración de las uñas, ¿sí? Ante una palidez podríamos estar en presencia de una lipotimia, mientras que si los dedos están cianóticos, estaríamos frente a un shock, ¿sí? Esto obviamente lo vamos a hacer en una situación crítica. Por eso es que, no sé si conocen que si ustedes se van a meter en una cirugía, una de las cosas que les piden es que no tengan las uñas pintadas, las mujeres, ¿sí?, que no vayan con las uñas pintadas porque no se puede ver. Lo que nosotros queremos ver es el retorno venoso, ¿sí? Se examina ahí en las uñas. Entonces, una de las características del shock es que existe una rémora capilar. ¿Qué es una rémora capilar? Es como una demora,
¿sí? La velocidad circulatoria capilar venosa se encuentra disminuida, ¿sí? Entonces, los odontólogos los médicos lo pueden reconocer de esta forma. Se comprime suavemente el borde de la uña para producir isquemia y al soltar la compresión se nota cómo la uña retoma con cierta rapidez su coloración anterior, ¿sí? La rapidez con que se restablece la circulación nos habla de la velocidad circulatoria capilar, ¿sí? En la lipotimia, en un desmayo común, se conserva esa velocidad, pero en el shock está retardada. Y por eso decimos que se recupera con lentitud. Y por eso decimos que el shock tiene una rémora capilar. ¿Vamos? Con el diagnóstico de esta situación no es tan fácil, es confuso, es difícil. Por eso nosotros lo que decimos es que lo fundamental es hacer la prevención, ¿sí? El tratamiento, que lo ven un poco en fármaco, pero nosotros desde SEMI le decimos que el mejor tratamiento posible es prevenirlo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a prevenir? Bueno, mediante una buena anamnesis, detallada, completa, dándole el tiempo necesario en la entrevista, tratando de identificar a pacientes que tengan riesgo de alergia, ¿sí? Hay veces la persona no sabe que es alérgica, ¿sí? A algún producto, entonces preguntar sobre si es alérgica a algún medicamento o una sustancia, que alguna vez ha tenido una reacción alérgica, qué le hicieron, qué síntomas tuvo, ¿sí? Si hay antecedentes hereditarios de alergia en la familia, ¿sí? Entonces, todo eso son preguntas muy pertinentes que hay que hacer, ¿sí? Solicitar la evaluación médica en caso de pacientes con historias de alergia o medicamentos, esto que le decía yo, derivar al alergista. Utilizar sustitutos de medicamentos alternativos, ¿sí? Alternativos a la, por ejemplo, si es alérgico a la penicilina, usar eritromicina, clindamicina, acitro, bueno, tienen un montón, ustedes ya lo deben saber en fármaco. Tratar de evitar la vía parenteral, porque es más rápida, ¿sí? Bueno, y en casos de sensibilidad al látex, bueno, usar guantes hipoalergénicos. Eso es lo que podemos hacer nosotros desde SEMI. Y bueno, si bien el shock anafiláctico es una emergencia médica pocas veces vista en el consultorio odontológico, es como una obligación laboral y científica saber un poco reconocerla o cómo responder ante la situación, ¿sí? Forma parte de nuestra responsabilidad y por otro lado, el hecho de tener un botiquín, ¿sí? Con todos los fármacos necesarios para poder responder ante una situación así. Bueno, ahí está la bibliografía. Por eso terminamos yo. Bueno, ¿les ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme? Si no, tenemos que pasar a la otra unidad. No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe, estamos bien. Bueno. Espérenme 5 minutos y arranco con pulso y presión. ¿Puede ser? Bueno, Sí, profe. Bueno, profe.
¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Déjenme ver una cosa. Les voy a tomar lista, ¿sí? Está Camila, Abuti. Bueno. Brasca, Juan. Sí, profe, acá estoy. Bárbaro. Progrese, Jazmín. Sí, profe, presente. ¿Cómo estás? Calle Rojas, Laura. Cardarelli, Lorena. Cárdenas, Camila. Castillo, Ana Belén. No, Castillo, Ana Gabriela, perdón. Sí, presente, profe. ¿Cómo estás? Catalán. Sí, profe, presente. Hola, Alan. ¿Cómo está? Muy bien. Martina Contarno. Sí, profe, presente. Rigón Lucía. Hola, profe, presente. Buenas. Y Pascua Solana. Presente, profe. Muy bien. Espinosa. Presente, profe. Tatiana. Presente, profe. Bien. Ariana Perau. Mauro. Espera, a ver un mensajito. Ariana, profe. Bien. Mauro está. Ferrero Juan. Presente, profe. Hola, Juan. Hola, ¿cómo anda? Tomás. Presente, profe. Muy bien. Camila Gerlero. Presente, profe. Daniel. Presente, profe. Muy bien. Juan Cruz. Presente, profe. Estefanía. Hay dos Estefanía. Guzmán. Castelli, Estefanía. Presente, profe. Bien. Hidalgo, Malén. Presente, profe. Melanie. Presente, profe. Barbie Agustí. Presente, profe. Barbie Luciano. Presente, profe. Nini Videla. Me gusta ese Acá. apellido. Gracias. Marcelo Ocampo. Bueno. Milagros Oloco. Presente, profe. Gonzalo Pignata. Presente. Y Mili Sorzán. Hola, profe, presente. Bueno, ¿cómo están? Me falta hoy de vuelta Mauro. Mauro no está. Mauro las dos. Camila Profe, Cárdenas. estaba recién, pero no sé qué le pasó. Pero ¿Se durmió? me escribía él. Sí. ¿Vos decís que se durmió por la clase? No sé, no sé si está en el baño o algo. Por ahí le puse que estaba tomando asistencia, pero hasta recién me estaba diciendo que iba siguiendo la clase. Bueno. Camila Cárdenas. Tengo 4 que se deben haber dormido acá. Lorena Cardarelli. Y Laura. profe. Presente, me voy a preparar el mate, perdón. No hay problema. Y me falta, no está más, Laura. Laura no está, no dice nada. Tampoco, se ha dormido. Bueno. Debo tomar lista porque me piden, chicos. Así que ya estamos con esto y ahí salimos. Bien. ¿Ven el Power?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver. Sí, yo siempre nos voy. Bueno. Profe, ¿Sí? recién tomé lista, justo había vuelto, ¿no? Y yo recién. Espera, ¿quién habla? Fernández Mauro. Ah, Mauro. Pensé que te habías dormido. No. Bueno. Ahí te anoto. Bueno, estamos. Vamos a seguir ahora con la unidad 16, esta de acá, que dice, la unidad se llama aparato cardiovascular. En realidad nosotros ya vimos, ¿se acuerdan? En la unidad 3 de APP, vimos patologías cardíacas, ¿sí? No sé por qué está separado así en realidad, si es algo didáctico o qué, pero es como completar un poco la parte cardiovascular, ¿sí? Bueno, entonces si hablamos de generalidades, de síntomas y signos que podríamos ver en el sistema cardiovascular, vamos a repasar, ustedes esto ya lo saben, tenemos la disnea, las palpitaciones, ¿sí? Bueno, disnea ustedes saben que es alteración para respirar, las palpitaciones que es un aumento de la contractilidad del músculo cardíaco, que el paciente siente como un golpe en el pecho, ¿sí? El dolor precordial, recuerden que era muy común de las patologías, son las isquémicas, ¿sí? Que era diferente en el IAM de la angina de pecho, que se irradia al lado izquierdo, embriológicamente, por estos restos embrionarios de las metámeras y minómeros, ¿sí? Después tenemos mareos, sí. Se ve como cortado la pantalla. ¿Se ve cortada? No, Yo la profe, veo a mí bien. se me ve bien. La veo bien también, profe. Fíjate, Decirle a mi mamá que hable más probar de última de salir y volver a conectarte. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, les decía, los mareos que es una sensación como de inestabilidad, ¿sí? Como que se mueven los objetos que están alrededor, ¿sí? Bueno, la cianosis también ya la conocen, ¿sí? Con una insuficiencia cardíaca, ¿de qué lado? ¿Derecho? Derecha. Bien. Derecho, sí. El edema cardíaco también, ¿sí? Por esa insuficiencia del lado derecho. Y podemos también tener problemas en la cantidad de orina que se elimina, ¿sí? Sobre todo lo que es, las alteraciones en la disuria, tenemos la nicturia con oliguria, ¿sí? Es decir, orinar de noche. Son todos síntomas que pueden orientar a algo cardiovascular, ¿sí? Son generalidades que hablan. Ahora, también el programa les pide que sepan un poquito de lo que es arritmia, de lo que son los bloqueos y lo que son la fibrilación, ¿sí? ¿Por qué? Para saber, porque por ahí vienen los pacientes y dicen, no, yo tengo arritmia, ¿sí? Entonces, saber un poquito a grandes rasgos qué es eso, ¿sí? Entonces, las arritmias cardíacas son trastornos en la frecuencia cardíaca, ¿sí? En el origen o en la regularidad de los latidos del corazón. Ustedes saben que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Y cuando es menor de 60 por minuto, hablamos de que el paciente tiene una bradicardia. ¿Sí? Bradi era menor. ¿Sí? Y si es mayor de 100 latidos por minuto, el paciente está con una taquicardia. ¿Sí? Y la irregularidad es cuando dice, normalmente la pausa entre los latidos son iguales. ¿Sí? Es decir, puede que a lo mejor el paciente tenga 60 latidos, póngale, tenga 80 latidos por minuto, está dentro de lo normal, ¿sí? Pero entre un latido y otro latido hay mucho espacio, ¿sí? Entonces ahí hablamos de si es regular la frecuencia cardíaca. Esto es lo que se conoce como arritmia, ¿sí? Las arritmias muchas veces están relacionadas, por ejemplo, nosotros lo vimos en los pacientes con Chagas, ¿sí? Los pacientes con Chagas podían tener arritmias, ¿sí? Y
que a lo mejor ni sabía que tenía esta enfermedad, y estas arritmias pueden tener complicaciones, ¿sí? Pueden estar con algunos tratamientos. Con bradicardia tenemos los pacientes con bloqueos, cualquier tipo de dolor que produce una bradicardia, ¿sí? O la hipertensión endocraniana. Y la taquicardia se manifiesta con el esfuerzo físico, con emociones, con estrés, la fiebre. También el dolor puede dar taquicardia, ¿sí? El hipertiroidismo, los pacientes con anemia y las insuficiencias cardíacas, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos los bloqueos. No sé si habrán escuchado, tiene bloqueo de rama derecha o tiene bloqueo total, ¿sí? Son retardos o interrupciones en el sistema de conducción. Entonces, ¿te recuerdan el sistema de conducción? Siempre teníamos que el corazón tiene un automatismo propio, ¿sí? Es decir, que solo se contrae y que ese automatismo parte de los nódulos, de los nodos sinusal y el nodo auriculoventricular, y a través del haz de His y de toda esa red de Purkinje se transmitía ese impulso cardíaco, ¿sí? Entonces, puede haber retardos o interrupciones en este sistema de conducción, y eso hablamos de un bloqueo. Y la fibrilación son trastornos que consisten en la contracción espontánea, asincrónica y desordenada de las fibras musculares, principalmente en el corazón. O sea, que de repente es como que se contraen espontáneamente el músculo cardíaco. Eso es una fibrilación, ¿sí? Bueno, eso como términos para completarles lo que les hablé en la guía. Ahora bien, en el examen físico de lo que es el aparato cardiovascular, ¿sí? Mínimamente como odontólogos nosotros lo que debemos hacer es el control de pulso y de presión sanguínea arterial, ¿sí? Que es lo que nos faltaría completar de esta unidad. Entonces, bueno, tenemos primero la presión, el modo de presión. Ustedes yo creo que saben bastante de presión arterial, porque han visto mucho en fisio, yo sé que en fisio les enseñan a tomar la presión. Bueno, siempre les pedimos conceptos. ¿Qué es la presión arterial? Bueno, ustedes saben que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, de los vasos, ¿sí? La presión arterial es un signo vital. Si no tenés presión, ¿sí? Te falta un signo vital para vivir, ¿sí? Y esta presión arterial determina el estado del corazón, el estado de tus válvulas, el estado de la circulación de la sangre y el estado general del organismo. La regulación de la presión sanguínea arterial es algo fisiológico que ustedes lo van a tener que repasar, ¿sí? Que tenemos la regulación neuroendocrina y moral, ¿sí? Se tienen que saber todos los mecanismos que se activan para regular la presión. Bueno, saber que el valor normal de la presión es de 80 a 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero que pueden haber una serie de variaciones fisiológicas, ¿sí? Que varía de acuerdo a la edad, al sexo, al tipo constitucional, la actividad física, el sueño, el embarazo, si hace frío, si hace calor, ¿sí? Todo eso varía. Y por ejemplo, en la edad del niño la presión es baja. El hombre, por tener más masa muscular, tiene un poquito más de presión que la mujer, ¿sí? El tipo constitucional se refiere a que son, por ejemplo, pacientes asténicos, ¿sí? O asténicos. La alimentación influye, ¿sí? Después de comer la presión sube, ¿sí? Por la metabolización de las comidas. La actividad muscular, ¿sí? Digamos, la actividad física aumenta la presión, ¿sí? El sueño baja la presión, obviamente, porque el metabolismo basal está disminuido en el sueño. Durante el embarazo, por toda la cuestión hormonal, la presión suele subir, ¿sí? Durante el frío, ustedes tienen que razonar qué pasa cuando hay frío, hay vasoconstricción. Entonces, como
influye la vasoconstricción en la presión, y durante el calor que hay vasodilatación, que ocurre, lo contrario, el calor simplemente se nos baja la presión, ¿sí? Todo esto son variaciones fisiológicas, ¿sí? Que puede variar un poquito de más, un poquito de menos de la presión, pero que está dentro de lo normal. Pero ya cuando hay variaciones de más, ¿sí? O sea, se considera normal hasta 140 milímetros de mercurio, por ejemplo. Si sobrepasa ese valor, ya estamos en una hipertensión, ¿sí? Entonces tenemos el síndrome de hipertensión arterial, que en realidad ustedes ya lo saben, ¿sí? Porque lo vimos cuando analizamos síndromes en general. La fisiopatogenia, o sea, el nexo fisiopatogénico es el aumento de la presión sanguínea arterial por los valores normales, arriba de los valores normales. Este síndrome es una pandemia, ¿sí? Está en todos lados, que lo conocen como, le dicen el asesino silencioso, porque muchas veces suele ser asintomático y es crónico. Hay veces que el paciente no sabe que está hipertenso y se detecta por un control de rutina, por ejemplo. ¿Sí? La etiología la clasificamos, de la etiología surge la clasificación de la hipertensión en primaria y secundaria. Hipertensión primaria es la que se da en el 90% de los casos, llamada esencial, que es de causa idiopática. Es decir, no se conoce la causa. ¿Sí? Que allí influyen mucho todos los factores ambientales, las emociones, la alimentación, ¿sí? Y la herencia. ¿Sí? Y secundaria es cuando tenemos otras enfermedades que me generan hipertensión. Entonces tenemos las afecciones renales, yo ya se los comenté, cuando hay un problema renal, ustedes saben que el riñón participa en uno de los mecanismos para regular la presión a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces un problema renal puede traer secundariamente una hipertensión, ¿sí? Enfermedades cardíacas propias del corazón, como las insuficiencias cardíacas, también pueden dar hipertensión, y todos los problemas hormonales, ¿sí? Por ejemplo la diabetes, ¿sí? Por ejemplo lo que tienen que ver con los corticoides, el Cushing, ¿sí? Todos cursan con hipertensión. Ahora, repasemos cuáles son los síntomas y signos más comunes o específicos que se pueden dar en un paciente que está con la presión alta, ¿sí? Y van desde las parestesias, que son sensaciones de adormecimiento, ¿sí? A lo que se conoce como moscas volantes, que son como sensaciones visuales, como si fueran unos puntitos negros que aparecen como dando vueltas. Los acúfenos o zumbidos, que son sensaciones auditivas, como un ruidito en el oído, ¿sí? La nicturia, que es el orinar de noche, ¿sí? Bueno, palpitaciones. La epistaxis, que es el sangrado nasal, ¿sí? ¿Qué más? Monohemiparesia. Las cefaleas occipitales, me faltó poner ahí, ¿sí? Muy común también. Son todos síntomas muy comunes del paciente con hipertensión. A pesar de que, como les dije anteriormente, puede suceder que el paciente no sienta nada y tenga la presión elevada. ¿Sí? ¿Cómo la clasificamos a la presión? ¿Sí? Según el grado de severidad, leve, moderado o severa. ¿Sí? Y eso muchas veces guarda relación con el número específico que dio la presión. ¿Sí? La duración puede ser pasajera, paroxística o permanente. ¿Sí? Pasajera, que va y viene por alguna situación especial. Bueno, permanente, te lo dice la palabra, ¿sí? Constante. Y paroxística es cuando aparece rápidamente y desaparece rápidamente. ¿Sí? De acuerdo al colorido, vamos a tener que un paciente hipertenso puede estar pletórico, es decir, rojo, puede estar con una palidez, ¿sí? O puede estar cianótico, ¿sí? Y esta coloración va a depender de la causa de esa hipertensión, ¿sí?
La hipertensión primaria, que no se sabe la causa, generalmente los pacientes están con la fase roja. ¿Sí? La palidez generalmente está relacionada con el problema renal y los cianóticos cuando la causa es más bien cardíaca. ¿Sí? Y por último se clasifica de acuerdo a las divergencias en las presiones. ¿Sí? Si las presiones, la alta y la mínima, se separan mucho, decimos que es divergente, y si están muy cerquitas, que es más complicado, se llama que es convergente. ¿Sí? Pero bueno, ya es una cuestión como muy médica. ¿Qué más vamos a ver? ¿Cómo es el tratamiento de los pacientes con hipertensión? Esto es algo que también tienen que saber. Siempre hay algo que se llama higiénico dietético. O sea, es algo que los pacientes tienen que cambiar su alimentación, tienen que cambiar ciertos hábitos y costumbres. Actividad física ligera se aconseja. Y en cuanto a la dieta, evitar el consumo de sal. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí no es fácil, pero de a poco se tienen que ir eliminando todos esos alimentos. Eso va a ayudar, ¿sí? En algunos casos es suficiente, pero en otros casos se los medican, ¿sí? Y bueno, la medicación es variada, ¿sí? Va desde hipotensores, diuréticos, ansiolíticos, dependiendo del caso en particular, ¿sí? Muchas veces también están antiagregados plaquetarios. Bueno, hay que evaluar bien. ¿Por qué? Porque el riesgo que tiene la presión sanguínea arterial elevada es el riesgo de que ocurra un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Entonces eso, de allí es la importancia. Nosotros vemos la boca de estos pacientes, pueden aparecer también síntomas, ¿sí? Pero en sí, digamos, la patología en sí no da síntomas, ¿sí? Salvo un poco, a lo mejor, petequias o gingivorragia. El resto de las manifestaciones obedece en realidad a la medicación que está tomando, ¿sí? Y así es que aparecen las manchas blancas, ¿sí? La macruria, que es el agrandamiento de la encía, producido por la nifedipina, que es un fármaco hipotensor. En realidad creo que bloquea los canales de calcio. Y después vamos a tener la serostomía, y me falta también poner ahí lo que es las digeusias y octacogeusias, es decir, que son las alteraciones en el gusto. ¿Sí? Esos son síntomas bucales, ¿sí? Un poco comunes dentro de los pacientes. Bien. En cuanto a la actitud ontológica, bueno, debemos tomar la presión sanguínea arterial a todos los pacientes como si fuera un método rutinario, ¿sí? Recuerden que la toma de la presión forma parte de uno de los pasos de la metodología de ontología, ¿sí? A partir de ahí nosotros vamos a ver cómo se encuentra ese paciente, ¿sí? Si el paciente está hipertenso, vamos a controlar el valor de ese momento, y puede ser que el paciente no sea hipertenso y ustedes detectan una cifra elevada. Entonces ahí es que decimos que colaboremos con el diagnóstico de la enfermedad y sugerimos al paciente que haga una consulta oportuna con el médico, ¿sí? Ante valores altos de la presión, que por ejemplo el paciente vino para hacerse una extracción, bueno, se suspende el tratamiento, se lo posterga y se manda el paciente al médico, ¿sí? Dependiendo también cuán alto esté ese valor. Y tener presente la medicación que está tomando, porque todos están tomando antiagregantes, que se hace, como se hace en la consulta con el médico, para ver si se puede suspender o no el fármaco. Bien. También puede suceder que la presión, en vez de subir, baje, ¿sí? Y tenemos un síndrome de hipotensión arterial, ¿sí? Que es cuando la máxima no supera los 10 miligramos de mercurio, mililitros de mercurio.
que se conoce como muchas veces la hipotensión ortostática, ¿sí? Es lo que nos puede ocurrir en el consultorio, que se da por cambios bruscos, cambios posturales bruscos, ¿sí? O sea, nosotros tuvimos una hora con el paciente acostado, haciéndole una endodoncia, ponele, y de repente se levanta, ¿sí? Entonces no le da tiempo a todos esos mecanismos que tiene el organismo para poder regular la presión, entonces se baja la presión, muchas veces el paciente puede hasta desmayarse, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la técnica para tomar la presión? Que hablamos de la semiotécnica, ¿sí? Y acá vamos a necesitar que es el aparato. Un segundo. Los aparatos tenemos, por un lado, el esfingomanómetro y por otro lado, el estetoscopio, ¿sí? Y en cuanto a los métodos, bueno, ¿qué es el esfingomanómetro? Consta de un manguito, o sea, una cámara neumática, rodeada de un brazalete de tela, ¿sí? Un inflador, podemos decir, donde se insufla, y el manómetro que vendría a ser el relojito donde está la aguja que me va a decir dónde está, dónde me marca la presión, ¿sí? Y los métodos, tenemos un método palpatorio y un método auscultatorio, ¿sí? ¿Cómo le tomamos la presión? Bueno, primero el paciente tiene que estar en una posición cómoda, sentada, ¿sí? El brazo tiene que estar apoyado sobre alguna superficie horizontal y se considera mejor a la altura del corazón, ¿sí? Hay veces que le toman la presión y el brazo es como que está colgado, ¿sí? Está haciendo fuerza. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta es que no debe estar comprimido por la ropa, ¿sí? Sobre todo en invierno, uno quiere tomar la presión, el paciente tiene un montón de ropa puesta y se la remanga, pero le comprime y eso puede modificar la presión. Entonces, tenemos que hacer que se saque, por ejemplo, por lo menos la parte más abrigada y que se quede con una camiseta o una remera de abajo. Y eso no influye. ¿Cómo es el método palpatorio? Bueno, tienen que colocar el brazalete del esfingomanómetro en el brazo, ¿sí? De tal forma que al doblar el codo, el brazalete quede por arriba del pliegue. No sé si me entienden. O sea, esto es como más difícil de explicar así en forma virtual, pero bueno, después les muestro una imagen. Se palpa la arteria humeral, que es la del brazo, ¿sí? Y lo que se hace es insuflar el manguito, esa perita, ¿sí? Se insufla hasta que ustedes, o sea, sintiendo el pulso humeral, ese pulso desaparece. Entonces ahí se empieza a descomprimir lentamente, ¿sí? La perita, digamos, hasta que se percibe, ¿sí? En los dedos, ¿sí? Estamos hablando del método palpatorio, se toca con los dedos, se percibe una primera pulsación que suele ser muy débil, ¿sí? En ese momento la cifra que marca el manómetro, es decir, el relojito, en ese momento la cifra que marca en esa palpación es la presión máxima, ¿sí? Luego se sigue descomprimiendo, las pulsaciones se hacen más intensas, pero luego disminuyen hasta que desaparecen. La última sensación, ¿sí? Que nosotros sentimos en el dedo, la última se percibe, la última pulsación, es lo que nos va a marcar la presión mínima, ¿sí? ¿Se entiende el método palpatorio? O sea, solamente estamos con el esfingomanómetro. Mientras que, bueno, acá les muestro los aparatos, el aparato de mercurio viejo, este es el esfingomanómetro y el estetoscopio, ¿sí? Y estos son los aparatos digitales. Para el método palpatorio que les expliqué recién, solamente utilizamos esto, ¿sí? Esto es el manómetro, esto es la perita que les digo yo para insuflar, y acá es el brazalete que va alrededor del brazo, ¿sí? Ahí estamos. Para el método auscultatorio, es decir, auscultar es escuchar,
acá la técnica requiere del estetoscopio, ¿sí? Para poder traducir al oído esas pulsaciones en ruidos, ¿sí? Lo que sentíamos en los dedos lo vamos a sentir como un ruidito en el oído, ¿sí? Entonces, el método es igual, pero el primer ruido que uno escucha corresponde a la máxima y el último ruido que detecta corresponde a la mínima, ¿sí? Esto ayuda mucho porque hay veces que la sensación en los dedos no es tan fácil de percibir, requiere un poco de práctica, de tranquilidad en el ambiente, de silencio. Entonces después es que se utilizó esta otra técnica, ¿sí? Bueno, para poder determinar que un paciente es hipertenso, en realidad se requieren varios controles. O sea, se hace la toma de la presión sanguínea arterial por lo menos 2 veces al día durante una semana. Y en ese registro se detecta, ahí se ve, se hace un promedio de la presión máxima y mínima que tenía el caso, ¿sí? Bueno, ¿estamos con presión? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Nadie le surgió ninguna duda, nada. Yo tengo una duda, profe. A ver. Con respecto a la clasificación de hipertensión, que decía eso de convergente, divergente, una cosa así, no, convexo, algo así. Eso no entendí. Bueno, eso se refiere a que ¿viste? La máxima y la mínima, ¿sí? Puede que a lo mejor, lo normal es de 80, de 120 a 80, ¿sí? Cuando los números se acercan entre sí, quiere decir que convergen, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el paciente tiene 100 o 90, ¿sí? Hay muy poca diferencia entre la máxima y la mínima. O sea, es convergente la presión, ¿sí? Y divergente Bien. Es cuando la máxima y la mínima se separan, ¿sí? Bien. Por eso les decía recién, es algo como muy médico. Solamente que sepan que también se clasifica así, pero nosotros no lo evaluamos eso. Ah, bueno, bien, gracias, profe. Bueno, bien, yo les voy a hacer un comentario que muchas veces surge como si fuera un mito, el tema de el empleo de los anestésicos locales con vasoconstrictores, ¿sí? Siempre estaba el hecho de que decía que en pacientes hipertensos estaba contraindicado, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Los vasoconstrictores te producen aumenta más la presión sanguínea arterial. Pero eso en realidad es un mito y no es correcto, ¿sí? Por varias razones. Primero, el vasoconstrictor local que llevan los anestésicos es muy poco y es algo, como le dice palabra, es local, ¿sí? Lo que puede llegar a subir la presión es mínimo, ¿sí? Entonces, por el contrario, estos anestésicos dan seguridad de lograr una buena anestesia profunda y durante el tiempo que se requiere para realizar cualquier procedimiento dental sin dolor, ¿sí? Entonces eso favorece la reducción de la ansiedad, ¿sí? Y la disminución de la producción de adrenalina, que ustedes saben que sí. Y no se pone, si se utilizan anestésicos sin vasoconstrictor, la anestesia que se consigue no es buena, ¿sí? El paciente le duele, ¿sí? Y el dolor y el estrés, ustedes saben que libera adrenalina. Entonces, al final, esa adrenalina causada por el dolor es peor que la adrenalina que trae como vasoconstrictor el anestésico. ¿Se entiende? Entonces, digamos, esto también depende del criterio de cada uno y que ustedes tienen que ir armando su propio criterio, ¿sí? Particularmente, trabajar con anestésico sin vasoconstrictor es muy complicado. Yo no lo hago porque no toma bien la anestesia y el paciente le duele, ¿sí? Entonces,
ante una situación así, bueno, lo ideal sería hablar con el cardiólogo, ¿sí? Para evaluar si realmente hace falta o no, ¿sí? Porque muchas veces los cardiólogos te mandan un papelito en donde, como diciendo que sí está en condiciones de realizar la extracción, pero te ponen postdata, se sugiere sin vasoconstricción. Y claro, a ver, ellos como que de esa forma te lavan las manos, digamos, pero la atención odontológica se vuelve muy complicada. Entonces ahí, bueno, es cuestión de cada uno cómo lo maneja. Yo particularmente no hago más extracciones sin vasoconstricción, porque la he vivido y ha sido súper complicado. Bueno, ¿dónde se palpa el pulso? ¿Sí? ¿En qué arterias? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué me pueden decir? En la arteria radial no se palpa. Puede ser en la arteria radial, bien. En la carótida. En la carótida, bien. Y en una de la pierna. Sí. Humeral. Femoral. La femoral, la humeral es la del brazo, no sé si yo escuché mal. Sí, puede ser también esa arteria, bien. Bueno. ¿Definimos pulso? No lo dije, bueno, les pasé la diapositiva del pulso. Me bloqueé con el pulso. El pulso, no sé qué dije y qué no dije. El pulso es el reflejo de la actividad cardíaca, no sé si le dije, una serie de pulsaciones perceptibles en alguna parte del cuerpo, como el tórax o la muñeca, debido al movimiento alternativo de las contracciones y dilataciones del corazón y las arterias. Podríamos decir que es la manifestación de la actividad cardíaca que puede ser visible o palpable en las arterias periféricas. Pero si lo sé a ¿Sí? propósito. Otros la definen como una onda de tensión que ejerce cada una de las sístoles sobre las paredes de la arteria. ¿Sí? Bien, ¿dónde se palpa el pulso y qué características tienen que tener? ¿Sí? Las arterias tienen que ser accesibles, de mediano calibre y descansar sobre un plano de resistencia. ¿Sí? Porque si no uno va a presionar y si no hay una resistencia no vamos a sentir nada. Bueno, ¿qué más? Tienen que palpar durante 1 minuto, ¿sí? Bueno, y como dijimos, las arterias pueden estar la humeral en el brazo, ¿sí? La carótida, ¿sí? La radial, ¿sí? La más común suele ser la radial, ¿sí? Está aquí, en la corredera radial, ¿sí? Entre los tendones tensores de la muñeca, ¿sí? Ahí se colocan 2 o 3 dedos, ¿sí? Se hace presión, ¿sí? Durante 1 minuto, ¿sí? Y se analizan las características que va a tener ese pulso. También ahí tenemos la arteria humeral y acá se está viendo la arteria carótida, ¿sí? También tenemos acá, por ejemplo, la arteria temporofacial. Bueno. Pasamos a los caracteres del pulso. Esto es algo que es muy, muy tedioso porque es muy teórico, ¿sí? Es algo que nosotros como odontólogos muy difícil lo podamos evaluar, pero presten atención para incorporar la teoría, ¿sí? Y después yo les voy a decir qué es lo que nosotros podemos realmente reconocer de los caracteres del pulso, ¿sí? Los caracteres del pulso entonces se dividen en extrínsecos e intrínsecos, ¿sí? Se los llama extrínsecos a las características que tiene la pared de la arteria, ¿sí? Cómo está esa arteria, ¿sí? Y está normal, si está tensa, puede estar obstruida, ¿sí? Se refiere a la pared. Por ejemplo, si está con una micro o una macroangiopatía,
¿sí? Entran en la diabetes, ¿se entiende? Y las características intrínsecas, o sea, que están por dentro de la arteria, se dividen en absolutas y en relativas. Las intrínsecas hablan entonces del pulso en sí, las absolutas son de cuando se analiza una onda sola, y las relativas es cuando se analiza la sucesión de ondas. ¿Sí? Dentro de la absoluta vamos a ver cómo se manifiesta lo que se llama el accidente de onda. Vamos a ver la amplitud, volumen o base, la tensión, dureza o altura, y la celeridad o rapidez. Y dentro de los relativos vamos a ver la frecuencia, que es el número de pulsaciones, la igualdad, la regularidad y el ritmo. ¿Sí? Profe, Ahí voy, ¿sí? ¿puedes repetir qué era lo que se veía en los caracteres absolutos y relativos? Sí. Espérenme un segundito que como estoy acomodando acá unos papeles. Y ahí sigo. Viendo que me falta darles. Bien. Bueno, los caracteres del pulso, entonces les repito, tenemos que son, se clasifican en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos, o sea, por fuera, hablan de cómo está la característica de la pared de la arteria. ¿Sí? Si está obstruida, si está normal, si está obstruida, si está dilatada, si está engrosada, ¿sí? Si hay una microangiopatía, por ejemplo, ¿sí? Eso se refiere a la pared de la arteria. Y los intrínsecos hablan del pulso en sí, ¿sí? Que sí, en absoluto y en relativo. El absoluto es cuando se analiza una sola onda de pulso. Y los relativos cuando se analiza la sucesión de ondas. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero mostrar así, ahí está, por ejemplo, eso es una onda de pulso. Esta es otra onda. ¿Sí? No tengo acá un gráfico, pero sí, cuando tenemos varias ondas, ¿sí? Ahí es la sucesión de ondas, ahí vamos a ver las características relativas. ¿Sí? Entonces tenemos, esto es un accidente de onda que se llama, en donde se evalúa, por un lado, lo que se conoce como, vamos a ver acá esto, amplitud, volumen o base. Entonces fíjense cómo dice, amplitud, volumen o base. ¿Sí? Se refiere a si el pulso es grande o pequeño, es decir, la base, que es la parte de acá, y es amplia, ¿sí? O es pequeña. ¿Sí? Si sube y baja rápidamente, me da una base pequeña, un pulso pequeño. Si se extendió, ¿sí? Nos va a dar la parte de abajo, la amplitud, base o volumen, va a ser grande. ¿Sí? Después tenemos la tensión o dureza o altura. Está faltando algo. Espérenme, chicos. Voy a ver si lo encuentro. La tensión, dureza o altura vendría a ser la fuerza para captar el pulso. ¿Sí? Es la resistencia que oponen los dedos contra la pared arterial. De esta tensión, dureza o altura surge que un pulso puede ser tenso o duro, o puede ser blando o débil, ¿sí? Que se conoce como, el blando débil se conoce como filiforme. ¿Sí? Y la celeridad o rapidez
vendría a ser la rapidez con que llega, con que aparece, digamos, y desaparece la onda. O la rapidez con la que llega a su máxima altura. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, el pulso puede ser céler o rápido, o puede ser lento. Bien. Bueno, y en cuanto a los relativos, tenemos la frecuencia, ¿sí? Que es el número de pulsaciones. ¿Ustedes saben cuánto es lo normal de las pulsaciones? Son los signos vitales normales. 70 por minuto era. 70 por ahí, un poco más. ¿Sí? De 60 a 80 pulsaciones por minuto. Por supuesto que también tiene variaciones fisiológicas, ¿no? Pero eso es la frecuencia, ¿sí? Cuando analizamos los absolutos, la frecuencia. Acá. Después tenemos la igualdad, ¿sí? ¿Qué quiere decir la igualdad? Que todas las ondas, ¿sí? Tengan la misma amplitud, tensión y celeridad. ¿Se entiende? Que todas las onditas tienen que ser iguales. La regularidad habla del espacio de tiempo que hay entre una onda y otra, ¿sí? Porque todas las ondas pueden ser iguales, pero a lo mejor entre una y otra se demora, aparecen muy rápido y después aparecen más lentas, ¿sí? Y el ritmo se refiere a que la frecuencia, la igualdad y la regularidad sean iguales, ¿sí? Eso es ritmo. Entonces, como les decía recién, es difícil de explicar de esta forma porque no le puedo hacer un dibujo, una imagen. Sepan qué quiere decir cada una de estas características y lo que nosotros podemos detectar en el paciente tomar el pulso es si el pulso es rítmico o no es rítmico. Eso es lo único, ¿sí? Un pulso rítmico es aquel que es igual, ¿sí? Que tiene la misma intensidad y frecuencia, ¿sí? Y es arrítmico cuando a lo mejor ¿sienten el ruido? Cuando de repente a lo mejor se dispara varias pulsaciones seguidas y después se enlentece. Entonces por eso es importante tomar el pulso durante 1 minuto, ¿sí? Porque hay veces que hay gente que toma el pulso 10 segundos y después lo multiplica. Pero a lo mejor en esos 10 segundos uno no puede evaluar realmente estas características, ¿sí? Un pulso arrítmico lo suelen tener los pacientes chagásicos, por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces están tratados con un marcapaso. Bien, de esa frecuencia, ¿sí? Del pulso, que era de 60 a 80, si varía de ese número, tenemos un pulso disminuido que se llama bradisfigmia y un pulso alto que es taquisfigmia. Fíjense que no es lo mismo de hablar de taquicardia o bradicardia. La taquicardia y la bradicardia es la frecuencia cardíaca y acá estamos en la frecuencia del pulso. ¿Estamos? Y ya por último, que ya estoy aburriendo, tenemos la temperatura corporal como otro signo vital, que saben que la normal es de 36,8, ¿sí? Y que variando eso tenemos una hipotermia o una hipertermia. Y después que sepan ciertos términos, como lo que es febrícula, fiebre de hiperpirexia. La febrícula es cuando hay 37, 37,2, 37,5. La fiebre es después de los 38. Hiperpirexia cuando es después de los 40 en adelante. ¿Sí? Bueno, saber un poco de lo que es el síndrome febril. Ya lo conocen, cuál es el signo de guión, cuáles son los síntomas y signos que lo acompañan a ese síndrome febril y las posibles causas. Cómo se toma la temperatura corporal. Creo que esa es la última diapositiva. ¿Cómo vamos a aplicar todo este tema digamos, a integrarlo con el resto de la materia o los temas que vimos anteriormente? Es
un poco analizando cómo es el pulso y la presión en cada una de las enfermedades que nosotros estudiamos. ¿Sí? ¿Qué pasa en el Cushing? ¿Cómo está el pulso y la presión? ¿Qué pasa en pacientes con Addison? ¿Sí? ¿Tiende a ser hipotensión o hipertensión? ¿Sí? De esa forma se trata de conectar el tema. ¿Sí? Bueno, también es bastante teórico, ¿sí? Porque no podemos hacer la práctica de la toma de la presión y del pulso en los pacientes. Y sugerencia es que se tomen ustedes el pulso o que le tomen a algún familiar con el que viven. Si tienen tensiómetro, pueden practicar tomar la tensión, ¿sí? Y bueno, estoy en deuda con la actividad de estos temas. ¿Sí? La verdad que no se las he hecho, pues ahora las puedo hacer, se las mando. ¿Sí? Para ver si les surge algún tipo de duda. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien, profe, le hago una pregunta. Sí. En el Power del aula, nombra Sí. también la respiración. Sí, la respiración también es un signo vital que sí, también hay que analizar la respiración. ¿Ustedes saben cuántas son las respiraciones que tenemos por minuto? 20. ¿20? Sí, está bien. ¿Alguien más? Bueno, ¿y las alteraciones en la respiración? ¿Nadie? Podemos tener una disnea, ¿sí? O podemos tener una apnea, por ejemplo. ¿Saben lo que es la apnea? El cese de la respiración por minutos, ¿no es? Claro, cuando de repente dejó de respirar, ¿sí? Que pueden haber por obstrucciones nasales, ¿sí? Pacientes fumadores, está la apnea del sueño, por ejemplo, ¿sí? Pacientes que terminan respirando por boca, ¿sí? Esa es la apnea. Bueno, las disneas, los diferentes tipos de disnea, en el asma, perdón, o la disnea que es cardíaca, ¿sí? Si es una disnea inspiratoria o una disnea expiratoria, pero prácticamente es eso, nada más saber el número normal de respiración y cómo puede estar alterado. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿qué temas nos quedan de ver? Bien, temas para ver. En los trabajos prácticos nos queda para ver síndromes hemorragíparos y urgencias y emergencias médicas en odontología. Y también la bolilla de laboratorio, que en realidad la fuimos viendo en cada enfermedad. O sea que se puede hacer como un repaso de laboratorio. Eso dentro de los prácticos. Ahora, el programa de estudio tiene otras bolillas, que no son muchas, son 3, que no se desarrollan en los prácticos, ¿sí? Que son dolor, que son nutrición y edema. Dolor, nutrición y edema. En realidad edema lo hemos visto, ¿sí? Porque hemos visto edema cardíaco, edema renal, hemos visto linfedema, sabemos lo que es un mixedema, lo que es un enfisema. O sea que edema podríamos decir que se desarrolló de una u otra forma. Pero lo que es nutrición y... ¿cuál otro le dije? Dolor. Y dolor no se ha visto en profundidad. Esas bolillas generalmente les quedan a los alumnos para estudiar para un examen final. Ahora, generalmente siempre le daban los teóricos y ustedes tenían ese teórico, ¿sí? Ahora no se están dando ese teórico.